Buenos días, mi nombre es Norman Narváez y el tema que voy a exponer el día de hoy es el metano. Para empezar, la fuente de emisiones de metano se produce por la descomposición o la putrefacción, ya sea de la materia orgánica o de las actividades naturales. En cuanto a la materia orgánica, esta puede introducirse en la atmósfera tanto como por procesos naturales, como también por la descomposición de la materia tanto en los pantanos como en las filtraciones de gas de los depósitos del subsuelo o la digestión del alimento del ganado. Y en cuanto a las actividades humanas, esta se puede producir por la producción, valga la redundancia, de lubricantes y de gas, pero también por el cultivo del arroz o por la gestión de los residuos. Eh, el metano y el medio ambiente. El metano es, bueno, en cuanto al gas natural, este está compuesto principalmente de metano y es el combustible fósil más limpio. Es decir, que el metano, si se utiliza en condiciones favorables, va a servir mucho para el desarrollo del planeta. Pero cuando se produce a partir de fuentes no fósiles, como los residuos de alimentos y los residuos verdes puede extraer literalmente todo lo que es el carbono del planeta. Em, el metano como gas ofrece un gran beneficio al medio ambiente, ya que este produce más energía calorífica y lumínica eh, por masa que cualquier otro hidrocarburo o combustible fósiles como el carbono o como es la gasolina refinada que se genera a partir del petróleo y produce mucho menos dióxido de carbono que otros contaminantes que tienen la capacidad de, de formar el smog y, y el aire insalubre. Esto quiere decir cuando más gas natural se utilice en lugar del carbón para generar electricidad o en lugar de la gasolina para los automóviles, los camiones o los autobuses, menos serán las emisiones de gas de efecto invernadero que se crean o que, sí, que se crean en la atmósfera o también los contaminantes relacionados con el smog. Pero de igual manera, el metano que se libera a la atmósfera antes de que se queme es perjudicial para el medio ambiente y como este puede atrapar lo que es el calor en la atmósfera, el metano contribuye al cambio climático, a pesar de que tiene una corta duración comparada con otros gases de efecto invernadero, este es mucho más eficaz a la hora de atrapar el calor que esos otros gases. Incluso en, en estudios desde el 2006 revelan que el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año, y existen estudios que asocian este incremento con la fuga de lo que es la quema del metano en las extracciones de hidrocarburos no convencionales como el fracking o la fracturación hidráulica. En cuanto a los datos básicos del metano, tengo cinco en concreto. Y bueno, el primero es que es un gas de efecto invernadero y un contaminante climático de vida corta, como lo mencioné anteriormente. La atmósfera como tal está compuesta por diferentes gases que tienen la capacidad de capturar algunos de los rayos del sol y los mantiene dentro para así lograr una temperatura media en el planeta. Pero cuando estos gases se emiten en exceso, como por ejemplo el metano, la atmósfera adquiere esa capacidad de retener más del calor necesario, dando lugar a lo que se conoce como el calentamiento global. El metano como tal tiene 67 veces más poder que el dióxido de carbono para calentar el planeta en un periodo de 20 años y sus emisiones son casi responsables del 25% de calentamiento global. Pero a pesar de que el metano en la atmósfera tiene una duración aproximada de 12 años o promediada de 12 años, eh, comparada con el dióxido de carbono que puede permanecer siglos, el metano es uno de los contaminantes climáticos de vida corta que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. El segundo es que proviene mayormente de fuentes humanas en, un, en, un, en cerca de un 60% del metano en la atmósfera. Este proviene de fuentes que la ciencia considera como actividades humanas
que incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas, particularmente de carbón, y los vertederos y embalses de las represas. Mientras que el otro restante es el 40% y este se origina en fuentes naturales como son los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. El tercero es que degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta y esto se da en la explotación, en el procesamiento y en el transporte de gas y petróleo. Bueno, tienen ciertas filtraciones y liberaciones, bueno, se filtran o liberan intencionalmente grandes emisiones de metano y solamente en estudios en Estados Unidos esas emisiones llegan a cerca de 13 millones de toneladas cada año. Y bueno, este al ser liberado a la atmósfera es acompañado por otros contaminantes tóxicos como lo es el benceno, el formaldehído y el etilbenceno. El cuarto es que causa daños graves a la salud. Y bueno, como se dijo anteriormente, estas emisiones de metano ayudan o favorecen a la formación de lo que es el ozono que se encuentra en las capas más bajas de la atmósfera y es el que produce las neblinas del, del smog. Eh, Esto lo que hace es que irrita las vías respiratorias, genera también sensación de ardor en los ojos y en la garganta y también favorece a la falta de aire. A las personas que sufren de asma las complica severamente, causa difusiones pulmonares e incluso muertes prematuras. Y bueno, dado que la quema de metano genera carbono negro, es relevante decir que él mismo es un componente clave del material particulado, el PM2.5, que son partículas contaminantes 35 veces más pequeñas que un gramo de arena, con lo cual lo que son las fosas nasales no pueden evitar que que esas partículas lleguen a los pulmones, bueno, causando enfermedades severas, como lo son las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias y las pulmonares, incluyendo lo que viene siendo el cáncer de pulmón. Y por último, es importante regular y frenar sus emisiones de- debido a que el metano, además de agravar lo que es la crisis climática, este también tiene la capacidad de deteriorar el aire y con ello también la salud humana y por eso es urgente detener esas emisiones. También nosotros como ciudadanos debemos exigirle a los gobiernos que regulen como tal las normas que sean más eficientes eh, en cuanto a los permisos de liberación de metano causados por las industrias de hidrocarburos y otros sectores como lo son la minería de carbón y la ganadería industrial. Por eso debemos exigir el monitoreo de estas emisiones, así también como la producción y la difusión de información oportuna a la población sobre los daños que el metano puede generar y causarle tanto al medio ambiente como a las actividades humanas. Y muchas gracias por su atención.